Armenia es una ciudad en constante evolución, que desde su fundación en el año de 1889 y hasta la fecha, ha tenido diferentes etapas, desde lo arquitectónico, formas de vida, paisaje, gastronomía y en sí unas características que van diferenciando año tras año el transcurrir de la ciudad. Arquitectónicamente, Armenia fue una ciudad muy diferente antes del terremoto del año 1999 y otra muy distinta después de aquel suceso natural. Desde el año 1889, fecha de su fundación, hasta 1930, su arquitectura era típica, propia de la cultura antioqueña, en construcciones en bareque, guadua, tapia y colores vivos. Desde el año 1930 a 1960, su construcción cambia y pasa a ser republicana. El bareque le da paso al concreto. Las fachadas cambian de colores. La construcción es en columnas y empiezan a aparecer edificios. Entre los años 1960 a 1990, época de la bonanza cafetera, viene una adaptación arquitectónica, moderna, ajustada al diseño minimalista o arquitectura loft, o sea, más limpia, más libre y aireada. A partir del año 1999 y a raíz del terremoto, la mayoría de estas edificaciones fueron destruidas por este suceso natural y se empieza una construcción arquitectónica moderna, de amplios y extensos centros comerciales. Todos fueron siguiendo estas líneas, por lo tanto, esa riqueza patrimonial se pierde, generando un vacío enorme. En la actualidad, Armenia solo cuenta con dos bienes de interés cultural de la nación: la estación del ferrocarril, construido entre el año 1925 a 1930, que por derecho propio, todas las estaciones del país fueron declaradas bienes de interés cultural de la nación mediante el decreto 746 del 24 de abril del año 1996. El Museo del Oro Quimbaya, que forma parte de los 9 edificios Salmona, declarados bienes de interés cultural de la nación mediante la resolución 1773 del año 2007 del Ministerio de Cultura. Otro bien de interés cultural dentro de la ciudad de Armenia es el mural La Epopeya del Quindío, elaborado por el pintor Antonio Valencia Mejía entre el año 1985 a 1986 y que fue declarado en el año 2016 como bien cultural del departamento. Estas son dos obras arquitectónicas y una pictórica, los bienes de interés cultural que se tienen dentro de la ciudad de Armenia. Armenia no cuenta con bienes de interés cultural municipal. En la oficina de la Corporación de Cultura y Turismo existe un listado de 37 lugares de candidatos a bienes de interés cultural local, que fueron presentados por la arquitecta María Eugenia Beltrán Franco en el año 2011, cuando era gerente de la empresa de desarrollo urbano de Armenia, EDUA. Hoy, 11 años después, no ha pasado absolutamente nada. ¿A qué se debe este desinterés por tener bienes de interés cultural en Armenia? Ella lo manifiesta. Dentro de la estructura administrativa de Armenia no existe una oficina encargada del patrimonio. Entonces se diluye la responsabilidad entre bienes del municipio, entre planeación que maneja espacio público, y cuando yo estuve 14 o 15 meses en la EDUA, pues yo monté allá la oficina de patrimonio que después estructuralmente nos siguió. El trabajo que se hizo durante el tiempo que yo estuve fue unos convenios entre Corpo Cultura y la EDUA. Y entonces se hizo la Plaza de la Memoria, se hizo un trabajo cuando la doctora Ana María estaba que se llama Ama tu Patrimonio, y se hizo esta lista previa de bienes de interés cultural. Cuando terminó el gobierno de la doctora Ana María, siguió la doctora Valencia y de ahí en adelante a ninguno le ha interesado. Entonces se diluye la responsabilidad entre quienes manejan el espacio público, quienes manejan los bienes de interés cultural, llámese parques o llámese esculturas o llámese arquitectura, y no pasa nada. No hay responsables frente al patrimonio arquitectónico ni al patrimonio inmaterial. Para el historiador y miembro de la Academia de Historia del Quindío, Fernando Jaramillo Botero, ¿cómo toma este vacío cultural de la ciudad? Esto nos cuenta. Sí,
es un vacío muy grande porque pues, el hecho de que esos bienes no estén incluidos en listas de bienes de interés cultural hace que se puedan perder o que la gente los destruya. Y es necesario conservarlos. Y para conservarlos tienen que estar protegidos por la inclusión en listas de bienes de interés cultural, o tener planes de manejo, o ser bienes culturales de la nación que se puedan conservar y proteger, porque de resto los están destruyendo y no pasa nada, como con algunas casas antiguas, como ha pasado en Tlaxcala, como pasó con la galería, por ejemplo, la galería de Armenia, que los van destruyendo y no hay nada que los proteja. Marta Lucía Usaquén Ramos, presidenta de la Red de Museos del Quindío y exdirectora del Museo del Oro Quimbaya, exclama una voz que son las de muchas voces frente a esta realidad. Hay un vacío infinito en las listas de patrimonio cultural. Infinito. Esta es la realidad nuestra. Una ciudad que crece urbanísticamente, en población, pero cuya memoria e historia se va perdiendo. Milagro Valencia la bautizó, pujantes son los cuyabros, cordiales de gran valor. Pujantes son los cuyabros, cordiales de gran valor. Allá en el parque de los fundadores hay un monumento en honor al amor. Muy entusiastas son sus mujeres, tiernas y dulces son pétalos de flor. Allá en el parque de los fundadores